Bueno, estamos acá en otro video. Primero que nada, y más importante que todo, muchas gracias de nuevo por 5, 10, 15 minutos de su tiempo, por estar acá, por escucharme, por ver mis videos, ya sean 5 o 10 minutos, lo que dure el video o lo que ustedes estén cómodos viéndolo y escuchándolo. El tema del que quiero hablar hoy en el video es cómo nosotros vemos a las otras personas, qué esperamos de las otras personas y cómo llevamos las relaciones con otras personas. Uno tiene que entender desde siempre que cuando uno ve a otra persona, no está viendo el ser completo de esa persona. Primero que, como todo en la vida, nosotros juzgamos a esa persona según nuestras vivencias, nuestras creencias y todo lo que nosotros podemos llegar a poner en el peso del hombro de esa persona. Lo otro que tenemos que entender también es que la otra persona que está enfrente nuestro no es una versión completa de sí misma. Y lo otro que tenemos que entender, que es muy fundamental, es que la vida se basa en niveles. Y por ahí vos hoy mismo estás en el nivel 7 de tu vida, por ejemplo, y esa persona está en un nivel 3. Entonces, el juzgar a otra persona y verla con ojos, ya puede ser de desagrado, o con ojos de pena hasta se podría decir, es algo que simplemente no tiene lógica y es tu ego hablando. Porque esa persona, por ahí simplemente el día de hoy está a unos niveles más abajo o todavía no aprendió lo que vos aprendiste, pero eso no hace que la persona sea incapaz de aprenderlo. Lo hablamos también en un video pasado en el tema de las adicciones, que hay mucha gente que ve al adicto como un ser extraño, como un extraterrestre, como algo que no te puede pasar nunca, cuando es claramente todo lo contrario. Es simplemente una persona más que no supo ponerse un freno. Entonces la persona que vos estás teniendo adelante y estás criticando, ya sea porque es una persona adicta o porque tal vez no entiende el entorno como vos lo entendés, es porque por ahí simplemente no está hoy mismo en la misma alineación que estás vos, no porque no sea capaz. Algo que me pasaba a mí antes en la adolescencia es que cuando una persona me hacía algo malo, claramente me lo tomaba muy personal, como toda persona normal en su adolescencia e incluso en su adultez, y me enojaba mucho con esa persona, le tenía mucho rencor y no entendía por qué lo hacían y lo juzgaba de malas personas. Decía, claro, es que lo hacen porque son malas personas, no hay otra explicación. Después cuando fui creciendo, madurando más mentalmente, leyendo más libros, informándome, uno entiende que primero la gente no le hace cosas a uno mismo, ni tampoco la otra gente es mala persona por hacer algo. Cada cosa que a vos te afecte y que haga el otro, es culpa tuya de que te afecte. Nadie tiene el poder de hacerte enojar, de hacer que las cosas te afecten, de sacarte de quicio. Esa es simplemente tu cabeza poniendo unos estándares que vos supuestamente deberías tener y al ver que no se cumplen, entra la frustración y el enojo. Por ejemplo, cuando estás, no sé, lavando y se te cae un vaso y te enojas y te frustras, simplemente pasa porque en tu cabeza no puedes aceptar que eso te esté pasando a vos porque tenés el ego muy alto, cuando es simplemente un error común que le puede pasar a cualquiera. Bueno, en mis ojos al día de hoy lo mismo pasa con otras personas. Yo he tenido personas en mi vida que no se han manejado bien conmigo y a día de hoy no siento ningún tipo de rencor a ningún tipo de persona, porque son simplemente personas aprendiendo, son simplemente personas transitando su camino. Hay muchas veces que a las personas les toca transitar su camino con vos, como hay muchas veces que a vos te toca transitar tu camino con otras personas. Es muy injusto pensar que alguien es malo o tener rencor con otra persona, porque es lo mismo que otra persona puede llegar a pensar de una versión vieja tuya. No estoy justificando que una persona te pueda tratar mal, para nada. Cuando una persona te trata mal, no va con tus valores o no compartís simplemente sus ideales y su vida en general, deberías alejarlo de tu vida, pero no alejarlo con una forma de enojo como frustración de que no compartís lo mismo que él o que él no comparte, él o ella no comparte lo mismo que vos. Es simplemente otra persona que puede o no compartir lo mismo que vos o que por ahí lo hará más adelante.
Entonces también a mí me pasa mucho que cuando yo pongo sentimientos en otra persona, trato de ser muy consciente en que por más que la otra persona sea muy buena conmigo y yo la quiera mucho, mucho de lo que es esa persona también lo construimos nosotros mentalmente. Y podría poner el ejemplo de cuando, por ejemplo, estás saliendo con alguien, salís a comer, salís a hacer planes juntos y vos por ahí, poquito a poquito, te va gustando esa persona. Y esa persona a veces también te muestra señales de que vos le gustás. Pero bueno, no hay nada hablado. Entonces, toda la situación que se está creando, por más que haya una complicidad de las dos partes, es gran producto de tus carencias y lo que vos necesitas en ese momento. Uno tiene que ser muy consciente que en ese momento, por ahí si se enamora, por ejemplo, muy rápido, o ve como cierta obsesión con otra persona, es porque hay una carencia dentro tuya. Y ahora bien, si vos te juntás con una persona y empiezan a salir y las cosas por ahí para vos están yendo muy bien, pero a la vez muy rápido, y notás esa carencia dentro tuyo, que es muy difícil hacerlo igualmente, nunca se puede poner el peso en la otra persona. Es decir, si por ejemplo un día la otra persona llega y te dice, mira, verdaderamente me gusta pasar tiempo con vos, pero a mí no me gustás. Bueno, esa persona está en todo su derecho de no sentir lo mismo que vos. Y obviamente es algo muy duro que alguien sienta algo que la otra persona no. Pero va de nuevo. Todo lo que nosotros vemos de las otras personas y lo que sentimos que pueden sentir son proyecciones nuestras, son nuestro mundo. Y tampoco nos podemos enojar con esa persona porque no sienta lo mismo. A mí lo que me pasó mucho también es que, hablando del tema del amor, yo no entendía cómo, no sé, por ejemplo, yo podía salir con una persona y, no sé, digamos salimos a comer o lo que sea, y para mí era un momento súper especial. Y un momento que puedo llegar a recordar hasta el día de hoy detalle a detalle. Y me costó mucho entender que por más que a mí me pase eso, a la otra persona le puede no pasar. Y es algo que me costó entender porque el amor es un tema que a mí me cuesta mucho entender y trato de aprender día a día. He llegado a pensar que el amor solamente se da cuando hay verdaderamente una unión entre dos personas, pero últimamente estoy entendiendo que no. Y que el amor es algo que va más allá. Y que el amor es algo que vos representás y mostrás con lo que vos tenés en tu interior. Entonces puede pasar que vos salgas a comer y esa cena para vos signifique todo y te la acuerdes y después le preguntes a la otra persona y la otra persona diga, ah, sí, esa tal vez que salimos y por ahí se acuerde más o menos y no, y por ahí no se acuerde ni el lugar al que fueron. Y es súper normal. Y va de nuevo con el tema del video. Muchas veces las otras personas son un enigma que no se entiende. Entonces, el cómo te trate otra persona, ya sea bien o mal, ya sea por el amor o ya sea por el odio, son cosas que no podemos traer al mundo físico y a nuestro mundo mental. Es decir, obviamente hay que apreciar cuando una persona es buena con nosotros. Pero esa persona que es buena con nosotros también puede cambiar y ser mala un día de repente. Lo mismo con la gente mala. Es decir, esto no es suprimir tus sentimientos. Para nada, todo lo contrario, es entender claramente tus sentimientos y tus emociones y tus vivencias y entender que las personas son simplemente personas que pueden actuar de muchas maneras diferentes y nada tiene que ver con vos. A mí algo que me ayudó a entenderlo mucho, por ejemplo el tema del amor, como a mí me pasaba que yo valoraba por ahí mucho la salida con alguna persona o lo otro y veía que la otra persona le daba un poco más igual, fue que a mí me pasó lo mismo. Yo cuando era adolescente y por ahí tenía citas con otras chicas, me daba cuenta que para ellas era muy especial porque me hablaban de eso más adelante y se acordaban de muchas cosas que yo ni me acordaba y para mí era por ahí una cita más. Y muchas veces nos sirve entender a la otra persona cuando nos lo traemos a nuestro mundo. Porque el tema principal del video no es solamente entender que la otra persona es una persona, que la otra persona no tiene nada que ver con nosotros ni nosotros tenemos nada que ver con otras personas. Es también sacarse el ego de tomarse todo personal. Y no solo tomarse todo personal, sino de poner todos los hechos
como si fuesen verdades absolutas. Me pasa mucho que tengo amigos que te dicen, no sé, esto es así, y por más que sea así, yo siempre dejo en duda algo mínimo, porque el afirmar un hecho o afirmar algo de una persona, como afirmar que una persona es mala, es muchísimo. Entonces, hay que tratar de ver los hechos con ojos más curiosos y a las personas como simplemente seres que van evolucionando, que tienen buenas y malas actitudes, que no lo definen como buenos y malos. Con el tema de ver los hechos como son o como no son, es algo que me interesa bastante, es algo que sigo estudiando. Ahora mismo estoy leyendo un libro de Epicuro, que en una parte de su libro él habla que a veces está bien afirmar el hecho que uno ve. ¿Por qué? Porque cuando uno duda siempre de todo, también tiene que dudar de lo que es falso. Es decir, a mí me cuesta mucho afirmar un hecho, porque dudo de todo el tiempo, por más que lo haya visto con mis ojos. Afirmar cosas no es algo que me siente cómodo a día de hoy, cosa que era contrario en mi pasado. Yo cuando era adolescente afirmaba todo como si fuese el Dios saberlo todo. Y a día de hoy me pasa lo contrario. Epicuro habla que cuando vos dudas de las verdades, también tenés que dudar de las falsedades. Y claro, eso también es un ego. Es decir, el afirmar todo con claridad es tener ego. Y el dudar de todo es tener ego también, porque estás poniendo en duda hasta las falsedades. Es decir, estás poniendo tu criterio sobre todo el tiempo. Entonces, ¿hay una conclusión para eso? No, todavía no llega a ninguna conclusión, pero es un tema interesante porque va de mano con el no juzgar a la persona. Porque si estás hablando con alguien, por ejemplo, de un tercero, y ese alguien te afirma que esa persona es mala, hay un poco de ego en eso. Pero si vos contradecís su argumento de que esa persona es mala como diciendo, bueno, es simplemente una persona aprendiendo, hay ego también de tu parte. Así que bueno, si alguien está viendo esto y llegó hasta acá, me gustaría que en los comentarios deje su opinión sobre el tema de afirmar, ya sean hechos o personas. Claramente hechos es algo distinto a las personas. Las personas sigo en mi camino, por ahí un 70-80% en que no me atrevo a clasificar a nadie de ninguna manera. Y somos simplemente personas aprendiendo y somos personas distintas para cada una de las personas que conocimos a lo largo de nuestra vida. Y eso es súper loco, pero eso es lo que muestra que no somos ni buenos ni malos. Entonces, a día de hoy estoy bastante cómodo con ese pensamiento porque me deja tranquilo el no tener enojo con nadie. Verdaderamente ya algo más mío, trato de quedarme con las cosas lindas que me han dejado muchas personas. Y por último, va de nuevo, esto no es no amar a los demás. Yo a mis amigos los amo, a mi familia los amo. Yo creo mucho en el amor, simplemente entiendo que hay otro ser humano enfrente mío y trato de poner la mínima carga posible de mis sentimientos ante él. Entonces, amen con todo su corazón. Traten de no odiar a nadie, traten de dedicarse más tiempo a ustedes, de vivir cómodos con ustedes, porque cuando ustedes vivan cómodos con la versión que son actualmente, lo que hagan otras personas o lo que digan de ustedes, cada vez va a doler menos y menos. Así que nada, de nuevo muchas gracias por escucharme, muchas gracias por dedicarme 5, 10, 15 minutos de su tiempo, lo valoro un montón y nos veremos la siguiente semana.